Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lucía? Estamos, estamos ya conectados para poder desarrollar nuestra temática de hoy, que sería nuestra unidad 2, en donde abarcaríamos la fisiología muscular, las fuentes energéticas y la repercusión fisiológica del ejercicio físico, entre otros aspectos que fui enmarcando y fui uniendo a esta presentación para que pueda ser un tanto más didáctica. Yo no sé si me escuchas, Lucía, por favor, Sí, profe, te confírmame. escucho muy, Ok, perfecto. sí, Entonces, escucho muy bien, profe. conforme se vayan uniendo los demás, bueno, voy a ir admitiéndolos para que puedan acoplarse a la Y clase. ¿Está bien? pues ahí empezamos por no, no leen nomás, por eso nomás, profe. Bueno, no hay ningún problema, no. De todos modos, ya puse a grabar, así que esto quedará en la plataforma para que puedan acceder cuando quieran. Bueno, antes que nada, toquemos todo lo que tocamos en relación a la fuerza. Vamos a llevarnos un poquito más allá de lo que viene siendo solamente el trabajo de fuerza. Vamos a enfocarnos un poco más en la fisiología del ejercicio, ¿sí? Esa anatomía y fisiología del ejercicio físico o de la actividad física o del trabajo de fuerza es importante para poder eh, complementar el trabajo propiamente de lo que sería eh, nuestra asignatura, ¿sí? Así que eh, voy a iniciar la presentación. Ok. Primeramente menciono el aspecto relacionado con la unidad funcional. ¿Qué es una unidad funcional? Es una coordinación entre aparatos y sistemas. Cuando hablamos de coordinación entre aparatos y sistemas, muy bien, cuando hablamos de coordinación entre aparatos y sistemas, estamos hablando propiamente del sistema del sistema muscular englobado o emparejado con el aparato locomotor y el sistema nervioso propiamente. Y esta unidad funcional es la que nos va a permitir a nosotros poder comprender mejor el trabajo de eh, el trabajo relacionado con los aspectos de la fuerza propiamente. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí ya me meto un poquito más y es en donde le agregué este aspecto relacionado con la fisiología del entrenamiento de fuerza. Ya tenemos en cuenta lo que es esa unidad funcional y teniendo en cuenta esa unidad funcional, lo que hacemos es eh, justamente eh, hacerlo trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa principalmente? Se basa en comprender la unidad de trabajo del cuerpo humano y del músculo esquelético, su composición, su movilidad
la capacidad de contracción, los sistemas energéticos del cuerpo humano específicamente, los que interaccionan con el tipo de fuerza que estamos aplicando en nuestra actividad física. Entonces, para comprender un poquito mejor, nos vamos un poquito a la estructura de los músculos o a la fisiología muscular. Y ahí es en donde hablamos de la composición a nivel de fibras musculares. Y ahí tenemos los componentes de esta estructura muscular. Hablamos de tendones, vientres musculares, fibras musculares, y dentro de esas fibras musculares hablamos de las fibras propiamente, de las miofibrillas, del núcleo retículo endoplasmático de cada fibra muscular. Hablamos de las miofibrillas y de la composición principal de estos músculos, que es de la actina y la miosina principalmente. ¿Sí? Esto es más que nada para que ustedes se ubiquen en cuanto a la irrigación de todo lo que comprende una pequeña fibra muscular. Para ello también debemos de tomar en cuenta los tipos de músculos. Por el tipo de tejido muscular, hablamos de tejido muscular de fibra estriada, cuando hablamos principalmente del tejido muscular cardíaco. Hablamos del músculo de fibra lisa y hablamos del músculo de fibra estriada. Teniendo en cuenta esto, podemos clasificar estos músculos como agonistas o los tipos de músculo. Según el movimiento, hablamos de músculos agonistas, antagonistas y los fijadores, ¿sí? Y ahí tenemos una pequeña, una imagen en donde hablamos o se demuestra algunas musculaturas o algunos músculos y cuál es su función según el movimiento. Hablamos, por ejemplo, del deltoides, que su función es de fijador y estabilizador del brazo. Hablamos del tríceps braquial, que su sistema en ese momento, según el movimiento, hablamos de un sistema antagonista. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al antagonismo, hablamos de que relaja el brazo. Y en contrapartida, el bíceps braquial, que está en el otro lado, hablamos de que es un músculo sinérgico, o sea, que se encarga de realizar movimiento, ¿sí? Y trabajan en conjunto. Cuando uno se convierte en agonista, el otro es antagonista y viceversa, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, en la siguiente imagen hablamos del bíceps braquial, ¿sí? Cuando funciona como ente antagonista o relaja el brazo, y el deltoides, que hablamos de fijador o estabilizador, y el tríceps nomás también. Entonces, en dependencia del movimiento, aquí en esta primera imagen, hablamos de que hay un movimiento de curl de bíceps, ¿sí? Un movimiento solamente de flexión y extensión, ¿sí? Del brazo. Entonces, en ese momento, el bíceps funciona como un aspecto sinérgico o como un trabajo agonista, y el tríceps braquial en este caso sería el ente antagonista, ¿ok? Y el deltoide sería en este caso el fijador, al igual que en el otro movimiento. En el otro movimiento hablamos del movimiento clásico denominado copa de tríceps. Entonces, hay una flexión y extensión del brazo, pero en otro movimiento, en otro punto de movilidad, por lo cual en este caso el tríceps actúa como eh, ente sinérgico y el bíceps como músculo antagonista. Y el deltoide sigue siendo el fijador propiamente. Teniendo en cuenta esto, podemos mencionar la composición del músculo esquelético, ¿sí?
los músculos a través de una simple observación se pueden distinguir fácilmente por el color. Músculos blancos o de fibras blancas y los músculos rojos o de fibras rojas, ¿sí? Esto depende esencialmente de la diferencia en el contenido de la mioglobina, o sea, quién está más irrigado que el otro. Por lo que se dan las siguientes características intermedias, ¿sí? Esas características intermedias, hablamos, ahí, esas características intermedias, ¿sí? La característica fisiológica más importante para diferenciar las fibras musculares entre sí es el tiempo en el cual se da la contracción, ¿ok? La capacidad para contraerse durante largo tiempo sin que se produzca una disminución de esa tensión, o sea, que sean resistentes a la fatiga, y las de contracción rápida, que son algunas que sucumben rápidamente a la fatiga, ¿sí? Y otras que se oponen o que oponen cierta resistencia como tal. En cuanto a las características morfológicas y metabólicas, recuerden, lo que mencionamos recién eran las características fisiológicas, ¿sí? Cuando hablamos de características fisiológicas, hablamos del tiempo de tensión y hablamos de quién o qué tipo de fibra resiste más que el otro. Y cuando hablamos de características morfológicas y metabólicas, hablamos de que las fibras musculares rojas o las mencionadas también o las llamadas de tipo uno son de menor tamaño y poseen un mayor contenido de mitocondrias, mioglobina y gotas lipídicas, que tienden mucho más a darse por el sistema o el metabolismo oxidativo, ¿sí? Y las fibras musculares blancas, que son las del tipo 2, son de mayor tamaño, contienen una menor cantidad de mitocondrias, mioglobina y lípidos, pero cuentan con una mayor cantidad de fosforilasa, que son enzimas glucolíticas y gránulos de glucógeno muscular, que por ende tiende a hacer un metabolismo preferentemente glucolítico. ¿Ok? Y teniendo en cuenta las características de los distintos tipos de fibras musculares, hablamos de que las fibras rojas, nuevamente menciona que son las de contracción lenta, metabolismo oxidativo y glucolítico y de resistencia a la fatiga. Las del tipo 2A, que son las fibras musculares de contracción rápida y de metabolismo glucolítico y poco resistentes a la fatiga. Las del tipo 2B son las fibras musculares blancas, nuevamente, y de contracción rápida, metabolismo glucolítico y poco resistentes a la fatiga. Ahí nos enfocamos en la contracción muscular, el mecanismo de contracción muscular, cómo se da. Se dan las situaciones, ustedes pueden observar las flechas rojas, ¿sí? Que son los aspectos relacionados a las respuestas que se generan en base a lo que se realiza de forma voluntaria, una contracción de forma voluntaria. Por ejemplo, tenemos que dividir los receptores de los efectores. El receptor son los órganos de los sentidos. A través de las neuronas sensitivas llega esa información sensorial al encéfalo, ¿sí? Y el encéfalo es el que determina la respuesta motora para que conlleve esa respuesta hacia las neuronas motoras, por ejemplo,
tanto del estómago como del músculo propiamente. En este caso hablemos del músculo. Y todo este trabajo, este sistema se realiza a través del conducto principal de nuestro sistema, que es la médula espinal, ¿sí? Y cuando hablamos de contracción muscular involuntaria, hablamos del aspecto relacionado al punto de la médula espinal, una neurona motora y una placa motora terminal. ¿Qué quiere decir esto? No incidimos en ningún aspecto de contracción muscular involuntaria. ¿Y qué es la contracción muscular? Teniendo en cuenta un concepto como tal. Hablamos de que es un proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran o bien pueden permanecer con la misma longitud por razón de un previo estímulo de excitación. ¿Ok? Para ello, dividimos en dos grupos o tipos genéricos de contracción principales. No quiere decir que no haya más, y de hecho que eh, vamos a ver otro tipo también de tipo de contracción, pero es importante que ustedes conozcan los principales. ¿Cuáles son los principales? La contracción isométrica y la contracción anisométrica. ¿Qué es la isométrica? ¿Sí? Cuando hablamos de contracción muscular isométrica, hablamos de que está compuesta por una palabra compuesta, valga la redundancia, que tiene por significado iso, que es misma, y métrica, que hablamos de medida. ¿Qué quiere decir eso? Misma medida. ¿Qué quiere decir? Que cuando realizamos una contracción, las fibras musculares se mantienen constantes ante la resistencia a la que van a estar oponiéndose. Esta contracción genera un gasto enorme de energía al mantenerse contraídas las fibras musculares propiamente. ¿Ok? Cuando hablamos de isometría o isométrica, hablamos de que hay bastante tensión y hay mucho gasto energético, pero no hay ni acortamiento ni estiramiento del grupo muscular interactuando. ¿Ok? Así que grábense bien esa parte. Y ahora hablamos de la anisométrica, que es lo contrario, ¿sí? En algunas terminologías van a encontrarla como movimiento isotónico también, ¿sí? Pero vamos a llegar a ese punto. Ahora hablamos de la anisométrica. Ani, que es desigual, y métrica medida. ¿Qué quiere decir esto? Que es desigual medida. Por ende, existe dentro de este tipo de contracción una fase negativa y una fase positiva. Cuando hablamos de fase negativa, hablamos de una fase de alejamiento o una fase excéntrica. Y cuando hablamos de la fase positiva, hablamos de la fase concéntrica o acortamiento de la longitud del músculo. ¿Ok? Entonces, podemos dividir la anisometría o la contracción muscular anisométrica, podemos dividirla en dos aspectos fundamentales, que es la fuerza o la fase excéntrica y la fase concéntrica como tal. Y acá es donde hablamos de los aspectos que recién mencionaba. La contracción isométrica
donde no hay ni acortamiento ni alejamiento de la fibra muscular. Y hablamos de la contracción, aquí como ven, primero, la contracción isotónica, que es lo que mencionaba recién. Pueden encontrarla como contracción anisométrica, como pueden encontrarla de contracción isotónica. Les pongo a conocimiento de ambas terminologías para que sepan que es lo mismo, ¿ok? Que es lo mismo. Cuando hablamos de anisométrica es lo mismo que decir que estábamos hablando de la isotónica, del movimiento o el tipo de contracción isotónica, la cual, como ya les dije, se divide en dos movimientos fundamentales, que uno cuando en este caso, el objeto externo, como ven ahí, la mancuerna en este caso, se acerca a nuestro centro de gravedad, por decirlo de una manera, hablamos de que el músculo se acorta. Y cuando se aleja, hablamos de una contracción excéntrica, cuando el músculo se alarga. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? No, no. Esta es prácticamente un repaso lo que le estoy dando. Yo ya le había hablado también de esto en otra asignatura, pero me parece genial tocarlo nuevamente también para que se fije mucho más lo que estamos desarrollando. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta ahí? Hola, profe, ¿qué tal? Recién pude ingresar, por eso no voy a preguntar nada. Hola, Susana, ¿qué tal? Ok. Iniciamos poco antes de las 19, creo que 19:20 más o menos, iniciamos. Pero bueno, lo que en el momento en que iniciamos, aguardé un ratito, me conecté como corresponde, aguardé un rato eh, y luego puse a grabar, ¿sí? Así que no se preocupen los que se acoplaron después, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dale, dale. la presentación va a quedar grabada o ya está siendo grabada, por ende, eh, voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan acceder y ponerse al tanto de lo que desarrollamos al inicio, por lo menos, ¿sí? Pero haciendo un breve resumen de esta primera partecita, estábamos hablando de los aspectos relacionados con la unidad funcional de trabajo entre sistemas y aparatos, ¿sí? El aparato locomotor, el sistema muscular o el aparato locomotor con el sistema muscular y el sistema nervioso propiamente, para que se den varios aspectos relacionados con el movimiento principalmente y llegamos hasta lo que son los tipos de fibras musculares, ¿sí? Tipos de fibras musculares lentas, fibras musculares rápidas, o pueden llamarlas fibras rojas, fibras blancas, como ustedes quieran, ¿sí? Y llegamos hasta el punto en el aspecto relacionado más aún con el movimiento, que es la contracción muscular. ¿Cómo se da esa contracción muscular? Y hablamos de una contracción muscular isométrica cuando no hay una contracción muscular isométrica, cuando no hay ni acortamiento ni alargamiento de la fibra muscular,
Y hablamos de contracción isotónica cuando sí hay movimiento, sí hay acortamiento y sí hay alejamiento o alargamiento, como quieran llamarle. ¿Cómo se llama la fase de acortamiento? Se llama fase concéntrica y la fase de alejamiento o alargamiento se llama una fase excéntrica. Muy bien. Pasamos entonces a los aspectos o al aspecto principal relacionado con la fuente de energía para producir esa contracción muscular que estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Qué es el ATP? A ver, ¿quién me puede decir qué es el ATP o qué ustedes entienden por ATP o si ya escucharon, si ya desarrollaron lo que es el ATP? Díganme, ilumínenme. Escucho. Tenemos 5 minutitos para que me puedan decir los aspectos que entienden por lo que es el ATP. A ver, Lucía, Susamar, Gladys, Ana, que vi que está de oyente nomás, pero por eso no voy a exigir. De hecho, que por eso no está opinando también, seguramente. Gladys, te escucho. Me olvidé, profe. Ah, te olvidaste ya. Y bueno, a ver, Susamar. En el chat escribí, profe. Ahora estoy viendo. Bueno, antes de continuar, les aviso que se corta la, la conexión y volvemos a al mismo enlace. ¿Está bien? Susamar dice célula que producen energía, ¿puede ser? Puede hablar Susamar, entiendo. Muy bien. Bueno, Las mitocondrias, profe, producen energía. La claro, célula. claro, en las mitocondrias se da. Pero yo pregunté, ¿qué es el ATP? ¿Qué entienden por ATP? ¿Cuál es el significado de ATP? Cri, 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 cri. Dale, dale, chicos, ustedes pueden. No sé, profe, si me equivoco, ácido trifosfato. No me acuerdo. Ujú, más o menos. Muy bien. Bien, 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 Ana. El ATP, o sea, sus siglas son adenosin trifosfato, ¿sí? O se puede encontrar en algunas bibliografías como
trifosfato de adenosina también, ¿sí? ¿Y cuál, o sea, qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? Ya sabemos qué significa trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato. ¿Qué es entonces el ATP? Y es la sustancia que le da energía a la célula. Es tipo, como nosotros sintetizamos, o sea, como nuestras células sintetizan el azúcar que recibimos, o Ujú, sí, similar, sí, sí, me está yendo más o hacia su menos. lado. Pero el ATP así, simple, mencionaste incluso lo que es, pero en un conjunto. El ATP no es más que el resultado de, de lo que se da o de los aspectos que se dan dentro de nuestro organismo para tener o producir energía. ¿Qué quiere decir esto? Que el ATP es energía. ¿Está bien? ¿Para qué nosotros, o sea, uno se alimenta obviamente para surtir al organismo eh, de carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, todo eso, ¿cierto? Pero eso no es que consumimos nada más porque le hace falta a nuestro organismo y ya es como que le damos de comer a alguien porque hay que darle de comer. Estos aspectos, estas células que se dan a través de las comidas, de la suplementación, de la complementación alimenticia, tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ese objetivo es la creación de ATP. ¿Qué significa eso? Que por eso se dice que las comidas son energía para el organismo, pero en realidad son moléculas que a través de un proceso que se da dentro del organismo se crea el ATP, lo cual hace que tengamos energía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ATP, hablamos de molécula cargada de energía formada por adenosin trifosfato o tres fosfatos. Al romperse esa hidrólisis, para que vean lo importante, cuando hablamos de hidrólisis, hablamos de reacciones que se dan dentro de un medio acuoso, ¿sí? Los enlaces de fosfato libera esa energía. Se encuentran en pequeñas cantidades en las células musculares y proporciona energía para la contracción durante 5 segundos. Permite alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo eso que se produce en ese momento es para que proporcione esa energía durante 5 segundos a una alta intensidad. ¿Está bien? Ahora, ya que vimos qué es el ATP, debemos de conocer cuáles son las vías para obtener ese ATP. ¿Ok? Primero tenemos una vía anaeróbica aláctica. ¿Qué significa anaeróbica aláctica? Sin presencia de oxígeno No y necesita oxígeno para exacto. formarse. Y cuando hablamos de aláctica, la cantidad de tiempo que se
enfoca en esta vía y ahí ya tienen que es un máximo de 20 segundos, no da lugar a que se genere o se cree ácido láctico. Así de simple. Cuando hablamos de aláctico, hablamos de que no hay creación ni en lo más mínimo de lo que sería el ácido láctico. Estamos comprendiendo esa parte, ¿verdad? Muy bien. Esta vía anaeróbica aláctica es la que conocemos como la fosfocreatina. La fosfocreatina es la principal fuente energética para la obtención de ATP. ¿Se entiende? Cuando hacemos una actividad a alta intensidad, ¿sí? Y que no dure más de 20 segundos, por ejemplo, una ejecución de alguna técnica de arranque, de alguna técnica de clean, por ejemplo, de alguna técnica de musculación, que solamente sea una o dos repeticiones que sea en menos de 20 segundos, estamos hablando de que la principal fuente energética es la fosfocreatina. Y esa fosfocreatina es como, eh, es como un pantallazo energético que se da y en 20 segundos ya se acabó. Después ya no hay más. Después ya empiezan otras vías para obtener el ATP, pero ya se dio el de la vía anaeróbica al láctico. ¿Ok? Luego tenemos la vía anaeróbica láctica. ¿Sí? Cuando hablamos de anaeróbica, hablamos de que no hay presencia de oxígeno o si la hay en mínimas cantidades de oxígeno, por lo cual sigue siendo anaeróbica. Pero en este caso, en comparación con el anterior, recuerden que no, haciendo un paréntesis,